cuando estábamos preparándonos allí, compartiendo la mesa en la casa de los pastores allí, que muy gentilmente me están hospedando, de golpe se cortó la luz. Y yo dije, también acá se corta la luz. Después volvió, al ratito otra vez se cortó la luz. Y bueno, veníamos diciendo, bueno, ¿cómo va a ser la reunión? Gracias a Dios que volvió la luz. Pero ¿sabe qué? Eso mismo pasa en nuestra vida. Cuando que no hay luz, que uno no puede ver, uno se vuelve torpe. Dígame si en medio del corte de luz, cuando estamos en nuestras casas y está oscuro, no nos vamos tropezando con algo. Una mesita, una silla, siempre el dedo chiquito encuentra justo el lugar donde golpearse y nos hace ver un poquito las estrellas. Pero Dios ha dejado su palabra, que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera, es esa linterna para no ser torpes, para poder realmente seguir transitando la vida de la mejor manera. Y agradecemos a Dios por esa palabra de vida que Dios nos ha dejado, esa palabra inspirada, cuidada, pero también acercada hacia nosotros. Y mi oración es que todos podamos comprender la palabra para que podamos ser fortalecidos y ser bendecidos. Le invito a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, allí en el capítulo 8, hay un texto muy particular, muy especial, porque el pueblo de Dios es llamado a ser un pueblo diferente. El apóstol Pedro iba diciendo, mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, justamente a su luz admirable. A esa es la obra redentora de Cristo. Nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha encauzado. Pero todas nuestras acciones comienzan en nuestros pensamientos. Siempre nuestro modo de pensar, aunque no sepamos los pensamientos, pero nuestros hechos van a reflejar cómo yo estoy pensando, cómo estoy procediendo. En el capítulo 8 de Isaías, el contexto, el pueblo de Dios ya no tiene la gloria que era en tiempos del rey David, donde todos lo temían y nadie se atrevía a hacerle frente porque sabía que iban a ser derrotados. Tampoco era el esplendor de la gloria del reino de Salomón, con su riqueza, su grandeza, su sabiduría. Cuando llegamos al capítulo 8, Israel está dividido. Está el reino del norte, que se llamó Israel, el reino del sur, Judá, y en el medio hay un ramillete de hombres y mujeres que confían en Dios. Y entre ellos está Isaías. El reino del norte políticamente trataba de buscar aliados con otras naciones como los asirios. Y Dios enviaba distintos mensajeros, profetas, para que se arrepientan y vuelvan al camino del Señor. Pero nunca hubo un arrepentimiento. El reino del sur sí. Entre ellos está allí Isaías. Pero fíjese, Isaías capítulo 8, versículo 11. Porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, permítame que se lo vuelva a leer, pero en otra traducción, para que se entienda más claro. El Señor me dio una fuerte advertencia de no pensar como los demás. Versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Amén a la palabra de Dios. El miedo es algo muy característico en todas las sociedades. De alguna manera hasta nos contagiamos del miedo. El miedo a qué va a pasar,
El miedo a cómo van a ser las cosas, el miedo a la inseguridad, el miedo a que pasen los años, el miedo a envejecer, el miedo a alguna enfermedad, el miedo a que la crisis económica nos empiece a golpear a todos. Y todos toman medidas y todos de alguna manera tratamos de cuidarnos, ayudarnos. En las grandes ciudades yo admiro, hermanos, por ejemplo, en lugares como donde viven ustedes, donde de algún modo, hoy me decían los hermanos, uno deja hasta las cosas bastante abiertas en la casa, una moto, una bicicleta. Eso en la Gran Babilonia, en Buenos Aires, es imposible. Inmediatamente encuentran dueño. Y no solamente eso, sino encuentra algunas casas que tienen hasta alambre de púa. Parecía que fuera una prisión. El miedo a que alguien me robe, el miedo a esto, el miedo a la inseguridad, un montón de cosas. El pueblo de Dios es llamado, somos llamados a actuar diferente. El miedo muchas veces nos paraliza, nos estanca, no nos deja avanzar. El miedo llega al momento que hasta ni siquiera a veces compartimos con otros porque tenemos miedo, nos encerramos en nuestras casas. El pueblo de Dios vivía en una sociedad llena de miedos. Miedos en la política, miedos en lo social, en lo económico. Isaías recibe esta palabra, le dice, Dios me dio una advertencia muy fuerte, por eso versión Reina Valera dice, habló con mano poderosa, diciendo, no pienses como los demás. Que nuestro miedo no sea como el miedo de aquellos que no confían en Dios. Uno escucha a veces las noticias y comentaristas y opinólogos de toda clase y son gente que ni conoce a Dios, que ni sabe del obrar de Dios, que no conoce la misericordia de Dios, pero influye también en nuestros miedos. Y de alguna manera, esa palabra de Dios dice, mira, hay un único miedo que tenés que tener presente. No es el miedo a la edad, no es el miedo a la inseguridad, no es el miedo a la economía, es el miedo al Señor Dios Todopoderoso. El temor del Señor. Una frase que lamentablemente no abunda mucho hoy. Pero el temor de Dios tiene que ver, reconocer la grandeza, la autoridad, el poderío de nuestro Señor, su vigencia, pero también nuestra debilidad, nuestras limitaciones y cómo dependemos del Señor. Entonces ese temor de Dios empieza a influir en nosotros. Y usted conoce bien lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, que el principio de la sabiduría, ¿a dónde comienza? En el temor del Señor. Es el reconocer a Dios sobre todas las cosas. Entonces podemos poner rejas, seguridad, un montón de cámaras por todos lados, pero lo importante, a veces nos olvidamos, que tiene que ver con ese temor de Dios. Y ese temor donde uno se lleva justamente a humillarse delante de la presencia del Señor y buscar de Dios y esperar en el Señor, justamente como los tiempos de Dios siempre son favorables. Fíjese lo que la palabra de Dios nos habla, 2 Corintios, capítulo 7. Ese concepto del temor de Dios, ese reconocer a Dios sobre todas las cosas, esa dependencia de Dios me instala también en el propósito, en el plan, en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Sabe que esa realidad de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros no fue algo que a Dios se le ocurrió el día que nos bautizamos o el día que nos trajeron por primera vez a la iglesia o cuando nos enseñaron por primera vez que teníamos que orar y depender de Dios? No. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a sus propósitos en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabe cuándo es antes de los tiempos de los siglos? Antes de que el mundo sea mundo. Antes que giren los planetas, antes que esté brillando el sol, Dios ya pensó en cada uno de nosotros.
Dios ya allí estuvo trazando en ese propósito, antes de los tiempos de los siglos, antes de que el mundo sea mundo. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, antes de eso, Dios pensó en usted. Dios pensó en cada uno de nosotros y nos cuesta de alguna manera casi asimilarlo, pero para Dios nada es imposible. Entonces hay un plan, hay un propósito. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 7, y dice el primer versículo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor del Señor. Eso es lo que Isaías recibió. Eso es lo que Dios habló de una manera muy marcada al profeta Isaías, diciendo, mirá Isaías, cuidado aún dónde pones tus pensamientos. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Hay un único miedo que salva y es el temor del Señor. Y el apóstol Pablo, diciendo, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, y uno dice, ¿qué promesas tenemos? Sí, un montón de promesas, cantamos las promesas del Señor, son fieles, son verdaderos, son nuestro apoyo en nuestra vida terrenal. Pero si uno lee los versículos anteriores, habla de la relación entre Dios y su pueblo como un padre y sus hijos. Dice, puesto que tenemos esas promesas. Perfeccionemos la santidad, ese pueblo diferente, ese pueblo que marca la diferencia, que confía en el Señor. Justamente, ¿en qué? En el temor de Dios. Que nuestro transitar siempre sea en ese temor de Dios. Y de alguna manera eso nos lleva continuamente a buscar y a pensar y a obrar y proceder. Estamos en otro reino, estamos en el reino de Dios, estamos en el reino de los cielos. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser diferentes, nuestras actitudes tienen que ser diferentes, nuestra vida tiene que ser diferente, porque justamente honramos al Dios Señor Todopoderoso, quien envió a Jesucristo para que podamos tener paz, ser salvos y tener esa esperanza de vida eterna. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Jesús va a contar algo muy simple, muy sencillo, algo que de alguna manera va a hacernos ver desde la simplicidad del ejemplo bíblico qué es el gobierno de Dios, cómo entender ese reino de los cielos. Capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versículo 18, hay dos ejemplos muy simples con cosas que tenemos en nuestras casas. Y dice el versículo 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, versículo 20, ¿a qué compararé el reino de Dios? Nuevamente la misma pregunta. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén a la palabra de Dios. 2 ejemplos cotidianos. 2 ejemplos que hay en nuestras casas, simples. Yo estoy seguro, y lo he comprobado aquí, hacen unas cosas para comer riquísimas, maravillosas. Y si yo preguntara cómo, cuando van haciendo esas cosas ricas, ¿cuántos kilos de levadura usa? Me va a decir, este no sabe nada, y tiene razón. Porque vio cuánto se usa levadura, apenitas, unos gramitos. Y si yo le pregunto por qué eso afecta a la masa, y no sé si sabemos.
Solo sabemos que uno le pone un poquito de levadura y eso empieza a fermentar y empieza a crecer. Y si los días están frescos como hoy, lo deja cerca de la hornalla, cerca de la cocina, cerca del hogar, algo que esté un poquito más templado y eso empieza a crecer. Y dígame si no le salen unas pizzas riquísimas, si no le salen unos bizcochuelos maravillosos, todas esas cosas. No lo entendemos. ¿Qué ruido hace? No hace ruido. ¿Qué hace? ¿De golpe de luces de colores? No, nada. Pero esa levadura chiquita afectó a toda la masa. Sin ruidos, sin luces, sin entenderlo. Y Jesús dice, el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, a veces no la vamos a entender, como la levadura afecta tampoco a la masa. Pero tiene todo el potencial, tiene todos los ingredientes para afectar a los demás. Dígame, aquí mismo, en esta congregación en la cual estamos, y yo doy gracias a Dios de poder estar aquí con ustedes y ver el trabajo, cómo han hecho también en medio de la sociedad, con la escuela, el jardín, la primaria, el ciclo inicial, el secundario. ¿Cómo de a poquito fue afectando? Y hay un montón de gente, de profesionales que están involucrados. Y uno dice, ¿pero cómo fue? ¿De qué manera? Y sí, no sé, empezamos así. Hoy el pastor me contaba, empezamos allí con 2 aulitas y de a poquito. ¿Cómo es que fueron haciendo? Es como esa levadura. Afectando. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Cómo fue? No sé. Pero que está funcionando. Y el Señor dice, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, es igual. Por otro lado, da el otro ejemplo, es como esa semillita chiquita que pone en el huerto y de golpe empezó a germinar. Ustedes esto lo conocen mejor que yo. Los que estamos en Buenos Aires, todas esas cosas medio nos cuesta entender. ¿Qué nos hacían hacer en el colegio? La famosa germinación. El poroto bendito que nunca crecía, Dios mío. Vio que las maestras nos decían, bueno, ponga el porota, el frasquito, el papel secante, vayan anotando, chicos, a ver día tras día, a ver qué tira primero, si la raíz y el tallo. Yo tenía un poroto que nunca crecía nada. Pero uno dice, ¿cómo puede ser algo tan chiquitito, tan chiquitito? Y no importa si es de día, si es de noche, si hay lluvia, no hay lluvia, pero está germinando. El reino de Dios, el gobierno de Dios es semejante así. No llegas a entenderlo, no llegamos a comprenderlo, pero la palabra de Dios dice el gobierno de Dios. ¿Qué es estar bajo el gobierno de Dios? Es saber que las promesas de Dios también nos afectan a cada uno de nosotros. Es saber, por ejemplo, que lo que dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es estar bajo el gobierno de Dios. Cuando estoy fuera del reino de Dios, fuera del gobierno de Dios, eso me queda de costado. Entonces, la palabra de Dios a veces empieza a advertirnos, y así como Isaías le dice, mira Isaías, hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar el modo de pensar. Que nuestro miedo, que nuestros temores no sea igual de aquellos que no confían en Dios. Que no sea igual como aquellos que no conocen a Dios. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, aquel que es nuestro amparo y fortaleza y que siempre está firme, jamás se duerme. Él está allí presente. Ese debe ser nuestro miedo, nuestro temor. Y ese temor me lleva a vivir una vida más creyente, más cristiana, santificando, perfeccionando esa santificación, eso que Dios apartó para que podamos caminar en el gobierno de Dios y bajo el gobierno de Dios. Sin entenderlo, sin comprenderlo mucho, como la levadura, pero Dios sale unas cosas riquísimas. Sin entender esa semilla que aún crece y se hace un árbol y aún vienen las aves de afuera y hacen nido en ella. Pero si tiene allí la palabra, en Lucas, fíjese el primer versículo que estábamos leyendo.
¿Y cómo comienza el versículo 18? Y dijo. Ese y dijo no está de casualidad. Está enganchado a algo. Hace muchos años yo tenía una tía, ya falleció, ella ya está descansando en el Señor, la hermana de mi papá, y ella vivía en las afueras de la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, y ella vivía en la zona del puerto de La Plata, en el partido de Ensenada, y había una localidad allí que se llamaba Río Santiago, porque había un río, justamente con ese nombre, que desembocaba al río de La Plata, y allí estaba el puerto de La Plata. Y una localidad muy chiquitita, unas poquitas manzanas era allí. Mi tía allí vivía, años vivió ahí, y cuando íbamos a visitarla, una de las visitas obligadas, porque estaba allí el puerto de La Plata, ver esos barcos enormes que estaban, pero había una estación de tren. Una estación de tren de esas antiguas, vio, de madera, techo de chapa, y venía un tren desde la ciudad de La Plata, varias veces en el día, iba y volvía entre La Plata y Río Santiago, en el medio de varias estaciones, pero terminaba ahí, en Río Santiago, el tren. Más no podía seguir. Entonces, ¿qué tenían que hacer la gente del ferrocarril? Desenganchar la locomotora, avanzarla por otra vía paralela para poner la locomotora del otro lado del vagón. Todo ese trámite mecánico de cambiar la máquina de lugar podría tardar más o menos entre media hora y 40 minutos. Entonces, ¿sabe qué hacíamos nosotros los chicos? Cuando íbamos a visitar a mi tía, yo con mis hermanos, subíamos al tren, porque sabíamos que no iba a ir a ningún lugar. Y nos sentábamos, sí, el guarda nos dejaba subir, estamos en esa estación, chicos. No teníamos el celular para jugar en ese momento. Y nos sentábamos y nos acomodábamos frente a la ventanilla, imaginábamos, jugábamos como que estábamos viajando. Y mirábamos por la ventanilla y decíamos que saludábamos, y en nuestra imaginación viajábamos, pero el tren no va a ninguna parte. El tren está parado. ¿Por qué? Porque no está enganchado a la locomotora. De igual manera, a veces hay historias bíblicas que conocemos. Las conocemos al detalle, a la perfección. Pero si no está enganchado con esa locomotora para llevar al propósito, es como estar viajando, imaginando que estamos viajando, pero estamos quietos, sin avanzar. Volvemos a Lucas, fíjese lo que dice el versículo 18. Y dijo el reino de los cielos. Ese y dijo está enganchado con los demás. ¿Por qué y dijo? ¿Qué pasó? Fíjese versículo 10 del Evangelio de Lucas. Ahí todo está en la misma historia. Enseñaba Jesús, versículo 10, en una sinagoga el día de reposo, el día sábado, el día que tenían reunión. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero, versículo 14, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días en los que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?
Y al decir estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios del Señor, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. E inmediatamente dice, y dijo, ahí está enganchadito, ¿vio? El reino de los cielos es semejante. O sea, está enganchado esto con la historia de la semilla y la levadura, el reino de Dios, el gobierno de Dios. Es interesante que esto está registrado por el evangelista Lucas. Lucas no fue discípulo directo del Señor. Lucas era médico. Y la formación de los médicos, y seguramente hay también en medio de la comunidad hermanos que están en el área de la medicina, cuando se forma un médico, se forma para que pueda realizar un diagnóstico. Cuando un médico lo saluda y le pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? No es un saludo social como cualquiera de nosotros podemos hacerlo. El médico, él está mirando cómo es el color de su piel, cómo está su mirada, cómo está de ánimo. Él está ya sacando un diagnóstico. Y acá es interesante que tanto Lucas, el médico, como el Señor Jesús, habla de que esta mujer, el problema que tiene 18 años, no fue un problema del reuma, no le agarró la artrosis, no le agarró el viejazo, no le agarró un golpe de aire. Vio que nosotros decimos, me agarró un golpe de aire, ando medio chueco. Y dice, no. Dice que un espíritu. Y nosotros a veces estas cosas las miramos un poquito medio de costado. Porque a veces nos pasamos de rosca y decimos, no, bueno, tengo el espíritu del resfrío. No tiene nada que ver eso. Pero evidentemente, tanto Lucas como el Señor Jesucristo están diciendo, esto no es una enfermedad común. Esto no es algo que vino por los años. No es algo que se desgastó la persona trabajando. No. Hay un trabajo diabólico. Un trabajo que de alguna manera, fíjese, 18 años, la mujer está encorvada. ¿Qué es lo que hace? Solamente ve la punta de sus zapatos. 18 años solamente mirando la punta de sus zapatos. Cuando alguien se enferma dentro de una comunidad de fe como estamos nosotros, y hoy oramos también por las necesidades y agradecemos a Dios porque Él fortalece nuestra fe. Pero Dios, estamos allí pendientes, oramos, nos preocupamos, estamos atentos a recibir noticias. Pero 18 años, hermanos. ¿Sabe qué pasa? Nos acostumbramos. Imagínense la primera vez que vino esta hermana en la fe, porque no es que era flojita en la fe, que no sabía, que era alguien que andaba con idolatría. No, Jesús dijo, esta hija de Abraham. O sea, la está ubicando en alguien creyente. Conocía las canciones, conocía la palabra de Dios, estaba en el lugar de culto, pero lo único que miraba, 18 años, en la punta de sus zapatos. Y es interesante, todos ya se acostumbraron. Imagínense la primera vez, y sí, bueno, estamos preocupados, estamos allí, pasa un año, ya nos vamos acostumbrando. Después acomodamos hasta el lugar donde viene la persona. Bueno, ahí que se siente esta hermana, porque ella no puede más allá, porque solamente está mirando la punta de sus zapatos. Pero no solamente la gente se acostumbran las autoridades, se acostumbra la misma persona a mirar la punta de sus zapatos. Y uno termina diciendo, bueno, yo soy así. Pero Jesús, Él vino para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para anunciar el mensaje de la bienaventuranza, de lo que es la confianza en Dios. El Señor no se acostumbra a que nosotros estemos atados mirando la punta de nuestros zapatos.
El Señor no se acostumbra. Nosotros nos acostumbramos y vamos y venimos, estamos y no estamos, pero lo único que podemos ver, la punta de nuestros zapatos. ¿Qué estamos mirando? Lo que a mí me pasa, lo que a mí me importa, el cuidado que yo tengo que tener. Y estoy allí caminando y solamente veo la punta de mis zapatos. A ver dónde pongo la pata, dónde que no me meta la pata por acá, por allá. Siempre estoy allí mirando lo que a mí me pasa. Entonces no soy capaz de ver. No soy capaz de ver ni las bendiciones ni los peligros que vienen. Ni las situaciones con las cuales Dios nos provee, nos ayuda, ni tener el propósito, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque solamente estoy mirando la punta de mis zapatos. Y Jesús cuando la ve, Él dice, acá hay un problema. Ese es un problema que no es en situación del viejazo, del reuma. No, el diablo ha estado allí actuando, haciendo que la mujer vea solamente la punta de sus zapatos. Es interesante que cuando el Señor actúa y empieza a la mujer a enderezarse, Él le comienza a decir, el reino de los cielos es semejante a esa semilla que cae allí en tierra y trae fruto. Es semejante a la levadura. Todo está en la misma historia, todo está allí unido a la misma locomotora, permítame decirlo de esta manera. Todo está allí unido al mismo propósito. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy mirando la punta de mis zapatos, yo no puedo ver el reino de Dios. No puedo ver el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, las bendiciones que es saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si yo miro la punta de mis zapatos, no estoy viendo nada de eso. No me doy cuenta. Y el problema, quien no quiere que eso lo veamos, es Satanás. Porque tanto Lucas va contando y dice, esto es una atadura diabólica. Y Jesús mismo también. Ahora bien, interesante que el que estaba al frente de esa congregación se enoja. Se enoja. Porque para ellos el concepto del reino de Dios tenía que ver con ritos, con costumbres, con un montón de cosas que no tenían nada que ver. Y Jesús habla muy fuerte y le dice hipócrita. ¿Sabe que en el idioma original la palabra hipócrita significa actor? Alguien que actúa. Alguien que sabe representar un papel. Alguien que puede hacer creer a los demás que actúa un papel, pero no es genuino. Y Jesús es muy fuerte con ese diagnóstico. Le está diciendo, ¿sabes qué? Vos estás actuando, vos estás de alguna manera tratando de tener todo control, pero el reino de Dios, el gobierno de Dios es diferente. El gobierno de Dios es como esa levadura que no lo entendés, pero crece. Es como esa semilla que no sabes cómo, pero crece. Tiene todo el potencial. El tema es, ¿dónde está mi cabeza? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuáles son nuestros miedos? Lo que nos dicen los comentaristas, los noticieros, los politólogos, todo lo que uno dice, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Qué será? ¿Será que esto algo se deben estar tapando? Por eso dicen, no llamen conspiración a todo lo que llaman conspiración. Viste que imaginamos y por las redes hay un montón diciendo, no, acá hay algo que se está tapando, hay algo que tiene que ver con esto, con aquello. Tantas cosas uno ve. Lo que la palabra de Dios nos dice, Roberto, no te dejes llenar la cabeza por estas situaciones. Que el miedo que tienen aquellos que no me conocen, dice el Señor, que no saben del poder de Dios, que ese no sea tu miedo. La palabra de Dios me dice, Roberto, que tu miedo, el único miedo, sea nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Ese temor de Dios. Es donde Dios allí da sabiduría, fortaleza de lo alto, gracia de lo alto. Él es el Señor que acompaña, es el que ayuda a que nuestra vida vaya creciendo, desarrollando, porque tenemos esas promesas de Dios que sabemos que son para nosotros y en esa promesa nos fortalecemos, nos levantamos cada día y aunque afuera esté difícil, sabemos que el Señor está con nosotros.
Así como el pueblo de Israel, cuando estaba allí en Gosén y estaban en tinieblas todos los demás, pero en la casa, dice, del pueblo de Israel había luz. A veces vos decís, bueno, ¿qué pasa en las otras familias? Pero en las familias del pueblo del Señor está la luz de la presencia de Dios, fortaleciendo, animando, sosteniendo, trayendo consuelo de lo alto. Entenderlo es tan difícil como entender la levadura, cómo afecta. Comprenderlo es tan difícil como comprender esa semilla. ¿Cómo puede ser algo tan chiquitito, y puede crecer tan grande? No lo sé. Pero Dios puso todo el potencial. ¿Cómo puede ser que esa palabra que recibís domingo tras domingo, que vos decís, bueno, pero ¿qué es esto en medio de esta sociedad? Es esta semilla de vida que cuando uno la recibe y dice, Señor, yo creo a tu palabra, empieza a crecer, a desarrollar. Pero a quien no le gusta es a Satanás. Aquel que de alguna manera va a tratar de atar nuestras vidas para que miremos solamente la punta de nuestros zapatos. Lo que a mí me pasa, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, cómo tienen que ser las cosas. Y nos perdemos de vista la grandeza del gobierno de Dios. Que en esta mañana, después de haber escuchado la palabra de Dios, pueda haber en nuestros corazones esa actitud de decirle, Señor, ayúdame a tener la mirada puesta en ti solamente, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que va delante de nosotros, aquel que vive y reina para siempre, pero que nuestra mirada está puesta en él. Que nuestro miedo no sea el miedo a las cosas que hay, amenazas por un montón de... No, que nuestro miedo sea solamente el Señor Dios de los ejércitos. Aquel que vive, que reina y viene pronto a buscar a su iglesia. Que allí esté nuestra fe. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta hora? El Señor de golpe apareció en ese culto. El Señor de golpe apareció en esa reunión. Y todos estaban acostumbrados a que había alguien que estaba siempre mirando la punta de sus zapatos. Pero el Señor vino para traer libertad a los cautivos. Yo no sé dónde está nuestra mirada. Solamente usted sabe, solamente usted y el Señor sabe. Pero este es el momento para decirle, Señor, yo necesito que endereces mi vida. Yo necesito que mi mirada esté puesta en ti. Señor, que en esta mañana al recibir esta palabra pueda ser fortalecido en medio de los miedos que tienen los demás, pero Señor, yo puedo decir que tú eres mi amparo y fortaleza, que tú eres mi pronto auxilio, Dios, que tú eres el buen pastor que va a proveer la ayuda, el sostén para cada uno de nosotros, porque el Señor, el suyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos, nuestros corazones ante la presencia del Señor e invocamos su santo nombre? Porque el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar y obra con su Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria, 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 gloria a ti, Jesús. Señor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu presencia, gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por salvarnos. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cuando tú estás en medio de tu pueblo, cuando tu presencia está allí, Señor, y tú ves y conoces nuestros corazones, conoces y ves nuestras vidas, conoces y ves dónde están nuestros pensamientos, conoces y ves dónde está nuestra mirada, dónde están nuestros miedos. Oh Dios, Señor, creemos que tú has traído libertad también en esta mañana. Tú traes libertad para poder allí mirarte a ti, Señor. Llenos de tu paz, llenos de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia, de tu fidelidad. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino en cada uno de tus hijos. Venga tu reino, Señor, en los ancianos. Venga tu reino entre los mayores, oh Dios, entre los jóvenes, Señor. Venga tu reino. Venga tu reino, venga tu reino. Señor, no lo entendemos, pero tú has dado toda la autoridad allí en tu reino para que tu iglesia sea fortalecida, animada, sostenida, cuidada, esté creciendo para gloria tuya. Oh, gracias, Señor.
Gracias, oh Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu compasión. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa linterna que alumbra nuestro transitar, alumbra nuestro camino. Oh Dios, te adoramos solamente a ti. Te bendecemos solamente a ti. Y decimos que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración solamente es para ti. Oh, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Oh, gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Gracias porque tu mano no se ha cortado, Dios. Tu poder no ha menguado. Gracias, Señor, porque tu compasión sigue estando con tu pueblo. Señor, toda la gloria, la honra, la adoración solamente es para ti. Oramos en ese nombre que es glorioso, el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, que así sea. Que Dios los bendiga.